Descubre la verdad que nunca te contaron. Descubre la verdad que nunca te contaron. ¿Quién es realmente el Dios de la Biblia? ¿Es YHVH acaso el Padre de Jesús el Cristo? Por esa razón, la mayor parte de personas no comprenden que la YHVH, conocido como el Dios de Israel, conocido también como Jehová, como Yahweh, como Hashem, como el eterno diablo. El libro que se llama Biblia es lo más idéntico a la Biblia de Satanás. Las personas que alguna vez investigaron de qué se trata la Biblia de Satanás, pero estoy seguro que la mayor parte de ustedes, como viven en el temor, viven en el miedo, seguramente ni siquiera lo han leído. Pero aquellas personas que no viven del temor, no viven de miedo, estoy seguro que se han atrevido a leer la Biblia de Satanás. Es que una persona dice que le parece que lo que nosotros compartimos para él es lo más parecido a la Biblia de Satanás. Por esa razón, yo no sé si alguna vez ustedes leyeron la Biblia de Satanás, pero si no lo hicieron, quiero decirles que es lo más idéntico al Antiguo Testamento. Quizás un día por curiosidad tengan ustedes que leer la Biblia de Satanás. Necesariamente ustedes entenderán que es Satanás quien ha mantenido a los líderes religiosos con su religión, porque divide y vencerás, de tal manera que están divididos, nunca están de acuerdo, porque cada líder religioso presenta una doctrina, pero que esa doctrina no es aceptado por otros líderes religiosos. Por esa razón, Visión Celestial comienza desde el 2012 trabajando para los seres humanos, pero no porque recibió diezmos, ofrendas, primicias de las personas, no. Nosotros en el 2012 comenzamos a leer Biblia a las personas, diciéndole a los hombres que el evangelio de la prosperidad no tenía nada que ver con las enseñanzas de aquel hombre llamado Jesús el Cristo. Por consiguiente, debíamos de comenzar a leerles Biblias a las personas, pero nos topamos con que las personas estaban embrutecidos, ciegos, adoctrinados por los líderes religiosos, pero que teníamos que tomar una decisión: o parar, seguir trabajando, generando dinero, o utilizar nuestros recursos para seguir ayudando a los hombres. Y eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Por esa razón, ustedes cuando vienen a Visión Celestial tienen que entender: Visión Celestial es un canal que ha trabajado desde el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, con financiamiento propio. Horas y horas de trabajo, horas y horas de dedicación para edición de video. Pero todo eso lo hemos hecho con nuestros propios recursos. Por esa razón es maravilloso que hoy personas, cuando uno comienza a hacer un en vivo, ellos dicen: vamos a enviar un super chat al pelón de Visión Celestial. Pero ustedes deben de comprender que las redes sociales, Facebook, ni era tan conocido en Guatemala. Nosotros trabajábamos YouTube. Por esa razón, si usted cree que nosotros hacemos esto por dinero,
usted está totalmente equivocado. Necesariamente usted no comprende nada de lo que nosotros hacemos. Cuando una persona tiene visión, misión, propósito y está determinado a alcanzarlo, necesariamente debe de estar dispuesto a invertir horas y horas de su tiempo para poder llevar entonces lo que se conoce como el gran despertar de la conciencia. Por esa razón, en este día maravilloso, en el cual nosotros hemos de llevar este gran despertar de conciencia, es tan importante que los seres humanos en el mundo comiencen a pensar, a analizar, porque si no se ponen a pensar y no se ponen a analizar, pues cualquier líder religioso los vuelve a dormir. Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la fe, la religión y la historia del templo de Jerusalén. Y es que para muchas personas el templo de Jerusalén representa una conexión divina. Hasta que apareció visión celestial. Busquen ustedes, ¿será que algún pastor en las locuras que ha cometido en toda su vida preparó un sermón sobre Hechos 17:24? Busquen ustedes prédicas de pastores importantes que han predicado sobre Hechos 17:24. Necesariamente ustedes llegarán a la conclusión que ningún pastor se ha atrevido a hablar de Hechos 17:24. ¿Por qué creen ustedes que los líderes religiosos no hablan de estos textos tan importantes? Precisamente porque ¿a quién le conviene decirle a sus oyentes: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas? Ningún líder religioso le conviene decir a sus adeptos un versículo que provoca un análisis profundo en el corazón de los hombres. Por esa razón, comprender las enseñanzas del buen hombre llamado Jesús el Cristo, eso es importante, porque si el ser humano tan solo comprendiera que ningún árbol malo va a dar un buen fruto y por consiguiente ningún árbol bueno va a dar un mal fruto. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia 2025, por esa razón, lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la fe. Porque una fe ciega te conduce a la mentira. Por esa razón es tan importante comprender que los héroes de la fe realmente son los héroes de la mentira. ¿Cómo me van a decir ustedes a mí que Abraham era un hombre de fe, si para ustedes la fe es algo bueno? Entonces pónganse en el lugar de ese hombre llamado Abraham. Cuando escuchó la voz, dicen que escuchó la voz de Dios y le dice: ponme en sacrificio a tu hijo, al hijo que más amas. Pero resulta que ese hombre, sin cuestionar, sin preguntar, decide llevar a su hijo a un monte alto y estar dispuesto a asesinarlo, solo porque escuchó la voz
de un ser que le dijo, ponme en sacrificio a tu hijo. Eso es lo que hace la fe ciega. La fe ciega no te permite pensar, no te permite analizar, pero si la pregunta para los miles y millones de personas que nos van a escuchar, porque habrán personas inteligentes que harán un video corto y van a compartir en TikTok. Me sorprendí llegar a TikTok y encontrar muchos videos que otras personas han estado subiendo de visión celestial. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, millones de personas han de venir a Visión Celestial, suscribirse al canal, porque lo único que deben hacer es, por lo menos, plantear una pregunta. Si una persona es capaz de plantearse una pregunta, necesariamente estará dispuesto a buscar la respuesta a su interrogante. Hoy trataremos de hacer el mejor trabajo para que más personas puedan comprender y tomar la decisión y decir, bueno, me voy a suscribir al canal, ya que la suscripción, ya que seguir al pelón de Visión Celestial, las redes sociales todavía son de manera gratuita. Pero recuerden ustedes que todo se está volviendo digital. Llegará el día en que ustedes, si quieren escuchar sabiduría, si quieren escuchar inteligencia, pues necesariamente tendrán que hacer lo mismo como cuando ustedes pagan por Netflix. ¿Cuántos de ustedes pagan para poder ver una estupidez, para poder ver una película que solo les ayuda a seguir perdiendo tiempo? En una película no se piensa, no se analiza, no se razona. Los grandes productores tienen el mismo propósito: mantener en esclavitud, en opresión a los seres humanos. Por esa razón, mi respeto para todos los que hoy deciden escuchar esta transmisión, porque necesariamente con eso demuestran que ya han estado razonando, pensando, dejaron de ver Netflix, dejaron de ver televisión, dejaron de ver otro programa de YouTube, abandonaron a un líder religioso y decidieron venir a Visión Celestial. Bienvenidos a los nuevos suscriptores de Visión Celestial. Cubre la verdad que nunca te contaron. ¿Quién es realmente el Dios de la Biblia? ¿Realmente usted alguna vez se puso a pensar cómo es que el Dios que mandaba a matar, que mandaba a robar, envía a un supuesto hijo, pero con las características contrarias a él? Eso ya sería un tema de reflexión para las personas. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, en este video revelador, analizaremos textos bíblicos claves que te harán cuestionar todo lo que creías sobre religión. ¿Qué enseñó Jesús sobre ese Padre de quien él vino a dar a conocer? Ya que Jesús en Juan capítulo 4, versículo 24 dijo, Dios es espíritu. Lo más parecido para la comprensión de las personas son mis palabras. Mis palabras en este momento se están escuchando en todas partes del mundo, pero yo no estoy presente físicamente, pero me están escuchando. Pueden escuchar todo lo que yo hago. Mis palabras
en algunas personas ha encontrado cabida. Las personas han hecho un cambio en sus vidas porque comprendieron que la hipocresía religiosa era exactamente eso. Por esa razón, cuando el ser humano logra comprender que el viento no se puede ver, pero sin el aire los seres humanos quedarían tiesos. Vivimos en él. El aire también entra en nosotros, está dentro de nosotros por nuestros pulmones. No lo podemos tocar, pero efectivamente sí existe. Por esa razón, venimos tratando textos en los cuales Felipe le dice a Jesús, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús tranquilamente le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En otras palabras, para que ustedes lo puedan comprender en un lenguaje muy sencillo. ¿No crees que el viento es en mí y yo en el viento? Las palabras que yo os hablo, las puedo hablar porque mis pulmones funcionan. Porque ese viento que llega a mis pulmones se transforman en palabras y ahora mis palabras se escuchan por todo el mundo. Entonces Jesús dijo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Si no creen que el Padre es en mí, deberían de creer por las mismas obras. Porque necesariamente las obras de Jesús fueron contrarias al del Dios de Israel. Por esa razón, ¿en dónde está la sabiduría? ¿En dónde está la inteligencia? En cada ser humano que hoy me está escuchando en el mundo. Y eso entonces da origen al tema del mensaje. Entramos entonces en la fase de análisis de los textos bíblicos, donde encontramos en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Y cómo podrá ser contenido en un templo? ¿Cómo podrá el viento personificarse para una sola persona? El viento es igual para todos. Y ninguno de los que me están escuchando puede decir, mire, aquí conmigo el viento se ve. Aquí donde yo estoy en Estados Unidos, el viento se personificó en una mujer con cabello largo. No, no, no. En Estados Unidos están equivocados. Acá en Argentina, el viento se personificó en un anciano con barba blanca, cabello largo, con una corona. No, no, no. El viento está disponible y está presente en todas partes del mundo sin que ninguno lo puede contener, sin que ninguno lo puede ver. Y es lo que los hombres los mantiene vivos por el oxígeno que llega a sus pulmones. Es lo más
que se asemeja a la enseñanza de Jesús en cuanto a ese Padre se refiere. Pero ¿qué pasaría si ustedes están en este momento, en vez de respirar oxígeno? Resulta de que ustedes tienen encendido el motor de un vehículo. Están encerrados con su pareja en un motel y entonces ahí lo que está llegando a los pulmones de ustedes es oxígeno contaminado. ¿Cuál sería el resultado de ese oxígeno en ustedes? Pues se ha escuchado que parejas que se andan escondiendo, que dejaron el vehículo encendido y después de hacer chipla, chipla, resulta de que se quedaron dormidos y pues ya nunca despertaron. ¿Alguna vez se han enterado de una noticia así? ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos inhalaron oxígeno contaminado. Lo mismo entonces sucede con el ser humano. La calidad de información que llega al corazón del hombre o ayuda al hombre a pensar, a analizar, a cuestionar, o necesariamente lo conduce al hombre a una cautividad, a una esclavitud. Eso es lo que los seres humanos no han podido comprender. Que nosotros somos el resultado de las palabras que escuchamos. Si las palabras que están llegando a tu útero, eso fue lo que dije. Si ustedes no se han fijado, la oreja es lo más parecido a una mujer embarazada. Por esa razón Jesús reiteradas veces dijo: el que tenga oído que oiga. Salió el sembrador a esparcir la semilla. ¿Y eso qué significa? Que salió el buen hombre a tratar de dar el mejor mensaje. Pero muchas personas reciben con gozo, pero viene el diablo y las arrebata del corazón de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que representa la tierra fértil? Representa a aquellos que escuchan, lo atesoran en el corazón, y estos son los que están llamados a transformar el mundo. Entonces, el poder de las palabras, ustedes ya lo han comprobado cuando papá, cuando mamá, cuando los abuelos utilizaban sus palabras para maldecir, para desear mal. Efectivamente, eso es lo que sucedió. No sirves para nada y pues tuvo un hijo que no servía para nada. Pero sucedió todo lo contrario con un hombre que creía que lo que salió de él es inteligencia, sabiduría. Entonces, ese hombre, esa mujer, cuando transmitía la información a sus descendientes, les decía: ustedes son los mejores. De esta familia van a salir médicos. De esta familia van a salir arquitectos. De esta familia van a salir personas pensantes. Y cuando ustedes observan los miembros de esa familia, comparados con los vecinos que lo único que hacen es emborracharse, llenar sus pulmones con humo de tabaco,
Entonces sucede que hay algo que no hemos podido entender. El poder de las palabras, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Todos unidos, todos juntos, a transformar este mundo con palabras comprensibles, con palabras que ayudan a otro ser humano. Nuestras palabras pueden esclavizar y cautivar la conciencia, pero también nuestras palabras hacen libres a los esclavos. Nuestras palabras hacen libre a aquellos que andan en temor, en angustia, en desesperación. Por esa razón, el poder de las palabras es algo maravilloso que los seres humanos puedan entender y llevarlo a la práctica. Aquella persona que ya no es el primer Adán, sino aquel que ha podido comprender que pertenece al postrer Adán, que debemos de transformar a los hombres. Adán es una humanidad. La humanidad que adoraba al diablo, la humanidad que adoraba a Jehová, a Yahvé, al Señor Dios de la Biblia. Esa humanidad ha caducado. Y desde el 2012 se viene trabajando para ayudar a los hombres a una transformación en su razonamiento, en su inteligencia. Somos entonces la generación del postrer Adán. Por esa razón Jesús dijo que un ser espiritual no es lo que ustedes están pensando. Un ser espiritual para Jesús es aquel que oye las palabras de Jesús, porque las palabras son espíritu y son vida. Por esa razón levántate y conviértete en el postrer Adán, en esa generación que no practica la guerra, que no practica la violencia, pero que tampoco se somete a las potestades de oscuridad. Ese postrer Adán no necesita pastor, no necesita profeta, no necesita evangelista. Ese postrer Adán es aquel que se asemeja y manifiesta las obras buenas de su Padre. Por esa razón usted es el resultado de la información que escucha, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero ¿de dónde surge lo bueno? De ese espíritu de verdad, de esa conciencia levantada, de ese hombre y de esa mujer que ha invertido muchas horas en la preparación de su corazón, de tal manera que hoy, cuando escucha un texto bíblico, no dice amén, no dice aleluya, que no acepta cualquier doctrina. No, así tiene que ser. Ustedes necesariamente hoy escuchen los textos, vayan, léanlos, investiguen, pero me pareció muy sorprendente que busqué sermón sobre Hechos 17:24. Y resulta de que sermón sobre Hechos 17:24, ningún pastor preparó un sermón sobre Hechos 17:24. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes
que ningún líder religioso se haya atrevido a preparar un mensaje sobre Hechos 17:24. Pues precisamente porque este texto es un texto que te hace pensar, es un texto que te hace analizar. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. Es la sabiduría, es la inteligencia en mí. Por esa razón vayan ustedes a su texto bíblico, porque ninguna persona que ha escuchado visión celestial se ha quedado como animal. Ahora vamos a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Será que Jesús enseñó que tenemos que adorar a un Dios en un templo? No. Jesús le dice a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pero no porque Él sea el Padre, sino las acciones, sus palabras, su inteligencia, reflejaban que Él había recibido palabras totalmente diferentes, enseñanza totalmente diferente. Por consiguiente, eso es lo que dice Juan capítulo 5. Cuando una persona lee Biblia, lo tendrá que leer de la siguiente manera. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué Jesús utilizó su vida para dar vista a los ciegos? ¿Por qué Jesús utilizó su vida para sanar a los que padecían fiebre, a los cojos, a los mancos? ¿Por qué Jesús dedicó su vida para expulsar demonios? Dígame usted que es oveja, dígame usted que tiene pastor. Responde a mi pregunta basado a la lectura del texto bíblico. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿En dónde Jehová echaba fuera demonios? Ayúdeme, por favor. Usted que dice que yo estoy equivocado. ¿Dónde están los textos bíblicos en el Antiguo Testamento donde Jehová expulsaba demonios? ¿Dónde están los textos en el Antiguo Testamento donde Jehová sanó a un tartamudo? ¿Dónde están los versículos en el Antiguo Testamento donde Jehová sanó a un cojo? Donde Jehová sanó a un ciego de nacimiento. Eso es lo que los seres humanos tienen que entender. Entonces, ¿de dónde aprendió Jesús semejantes obras? Hay personas que no entienden lo que yo estoy hablando y entonces dicen: ¿y dónde están las obras de ustedes? Si Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores hará. Pues resulta de que muchas personas con inteligencia han hecho cosas extraordinarias. Hay cojos que caminan como que no fueran cojos, porque hay inteligencia, hay sabiduría en el hombre. Hay un hombre que desarrolló prótesis en 3D. Hay personas que son capaces de operar los ojos para hacer que un ciego pueda ver. ¿Y de dónde vino esa sabiduría? ¿De dónde vino esa inteligencia? Por esa razón, los seres humanos
deben de pensar, deben analizar antes de escribir. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Pero entonces resulta que Jesús fue un hijo muy desobediente. Porque en tanto que Jehová enviaba espíritu de mentira, Jesús hacía lo contrario. En tanto que Jehová enseñaba a los hebreos, enseñaba a los israelitas. En tanto que Jehová enseña, si usted no me obedece, maldito serás en tu salir, maldito serás en tu entrar, maldito el fruto de tu vientre. Te voy a herir, te voy a maldecir con ceguera, te voy a maldecir con fiebre, te voy a maldecir con locura. Cuando dice maldito el fruto de tu vientre, te está diciendo tus hijos nacerán ciegos, sordos, cojos, mudos. Entonces Jesús fue un mal hijo, porque Jesús no aprendió de su padre. Jesús vino a hacer todo lo contrario a ese malévolo Dios. Este canal no es para animales, es para personas que tienen sabiduría, que tienen inteligencia, que pueden comprobar lo que sustentan con el texto bíblico. Por esa razón, en el gran despertar de la conciencia es cuando los animales dejan de decir amén. Por esa razón no se equivocó aquel hombre que escribió que ustedes son el resultado de la evolución, que ustedes vienen de un chimpancé. En otras palabras, ustedes fueron monos, pero ahora han evolucionado. Y hay unos que todavía tienen la semilla de Jehová en ellos. Son de la primera humanidad. Animales destinados al matadero sin que se den cuenta. Pero también hoy surge el postrer Adán. Hoy es el comienzo de una nueva humanidad, pero esta humanidad sí que entiende lo que yo hablo. Por esa razón, Jesús, como hijo de Jehová, malo. Porque Jesús debió aprender las obras de su padre. Maldito el fruto de tu vientre. Si no me obedeces, te voy a maldecir con fiebre, te voy a maldecir con ceguera, te voy a maldecir con locura. Pero resulta que Jesús vino a expulsar el demonio que tenía al loco poseído. A la suegra de Pedro le reprendió el espíritu de Jehová y Jehová dejó la suegra de Pedro. Eso es lo que los seres humanos no logran comprender. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, esto es conciencia, esto es sabiduría, esto es inteligencia. ¿Dónde está el Padre ahora? ¿Dónde está esa sabiduría, esa inteligencia, lo que hace al hombre cuestionar? En el corazón del hombre. Por esa razón usted no necesita pastor, no necesita profeta, usted no necesita un evangelista, porque la sabiduría, la inteligencia está en usted. Pero si usted va a un templo y está en búsqueda de Dios, usted ya tiene otro gran problema. Todos aquellos que se sienten
animales que se sienten ovejas, aquellos que no pueden vivir sin su pastor, sin su sacerdote. Vayan ustedes a su templo, pero deben de llevar el siguiente mensaje. Su Biblia dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿cómo es posible que estos animalitos no puedan comprender su texto bíblico? Y que resulta que yo soy el blasfemo. Resulta de que yo soy el endemoniado. Por esa razón, Alá es el mismo diablo, el mismo Satanás, porque los seguidores de Alá también mandan a matar, y la ignorancia de ellos es que van a recibir una recompensa por asesinos, de infieles. Por esa razón, la sabiduría, la inteligencia debe de llegar a toda la humanidad, que todos tengan que comprender su texto bíblico. No existe un Dios que te pueda ayudar. Alá es una mentira. Jehová es una mentira. Yahvé es una mentira. El tetragramaton, la YHWH, es una mentira. El Señor Dios del Antiguo Testamento es una mentira. Por esa razón necesitamos que todos deben de aprender a leer. Todos deben aprender a escuchar. Es verdad que la Catedral de San Petersburgo tiene algo de Dios. Es verdad que la Basílica de San Pedro tiene algo de Dios. Es verdad que el templo que usted construyó con su dinero tenga algo que ver con Dios. Por esa razón, aquí en Visión Celestial se topan la mayor parte de personas. Porque nosotros lo que decimos lo demostramos. Cuando yo digo que Alá es el mismo Jehová, con otra vestidura, yo se los puedo comprobar. Pónganse a pensar que para los seguidores de Alá, matar a un judío, matar a un gentil, para ellos es reverenciar a su Dios. ¿Qué Dios más insensato? Por esa razón, los pobres que adoran a Alá, adoran al mismo diablo, adoran al mismo Satanás. Ningún Dios te va a conducir, porque ningún Dios te puede enseñar nada bueno. Todos los dioses buscan adeptos. Todos los dioses se han utilizado para cautivar la conciencia. ¿Cómo puedo reconocer yo a aquellos que son hijos del diablo, como lo dijo Jesús? Todo árbol por su fruto es reconocido. ¿Y qué sale de la boca de ellos? Maledicencias. Desear mal a otra persona porque no pueden soportar la sabiduría que hay en el hombre. Pero hoy no estamos hablando de Alá. Todavía no vamos a los musulmanes, todavía no vamos a los árabes, pero que los conocemos, también los conocemos. Por esa razón dice el texto bíblico en Hechos 17:24, para todos los que fueron ovejas, para todos los que se sienten ovejas. Este texto bíblico necesariamente esto ha ayudado a miles de personas, pero estoy seguro que llegará un día que millones de personas van a poder entender que han vivido en una gran mentira, en un gran engaño, que les han hecho adorar al mismo diablo sin que pudieron entender. Por esa razón, escuchen ustedes
lo que dice el texto bíblico. Si usted todavía va a un templo, si usted todavía cree que el altar que aparece en ese templo donde te congregas es de Dios, pues aquí en Visión Celestial te digo que es del mismo diablo. ¿Y por qué? Porque tu Biblia así lo dice. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces la gente ha de preguntar, y Francisco, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo voy a buscar, Francisco? Pues búsquelo en su corazón, búsquelo en usted, porque usted es el responsable de que todo salga bien, pero también usted es el responsable de que todo salga mal. Por esa razón, su mismo libro les testifica que los templos efectivamente son sinagogas de Satanás. Apocalipsis capítulo 12 encontramos dos versículos muy interesantes. Usted alguna vez, escuche, antes de que vamos a leer el texto bíblico, usted que es evangelista, usted que es profeta, usted que dice que yo soy blasfemo. Entonces, si yo soy un blasfemo, si yo no conozco nada ni entiendo nada, entonces necesito que me puedas responder a mi siguiente pregunta. ¿Usted se recuerda haber entrado en un templo y decir, esta sinagoga es de Satanás? ¿Fuiste capaz de identificar cuál es el templo de Satanás? ¿En dónde es que se adora a Satanás? ¿En dónde? Dígame, porque el texto bíblico dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Como ustedes son especialistas para tomar versículos para su propio provecho, como muchos lo han hecho con Josué 1:9. La mayor parte de personas dicen que ese versículo es para ellos. Y ni siquiera comprenden que cuando dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, era para ir a matar. Y las personas dicen, es que ese versículo es para mí. Pero ni siquiera comprendieron que ese texto se lo estaban dando a un asesino. Al asesino de Josué. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Ve a matar, ve a robar, ve a destruir. Pero ¿cuántas personas que dicen que yo no leo los contextos? ¿Cuántas personas leyeron el contexto que ese versículo era para un asesino? Por esa razón, la gran diferencia entre visión celestial es que visión celestial sabe lo que habla. Escribe al ángel de la iglesia, roca fuerte. Escribe al ángel de la iglesia pentecostal unida de Colombia. Escribe al ángel de la iglesia de Ciudad de Dios. Escribe al ángel de la iglesia, Rey de Reyes. Yo conozco tus obras. Yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Eso qué significa? Que en ese lugar se adora a Satanás. Entonces ahora usted puede responder, ¿y en dónde queda ese lugar donde adoran a Satanás? Viene el siguiente mensaje. Escribe al ángel de la iglesia adventista del séptimo día. Escribe al ángel de la iglesia testigos de Jehová.
Escribe al ángel de la iglesia católica: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué es tan importante cuestionar estos textos bíblicos? Porque si yo no comprendo quién es Satanás, ¿cómo podré reconocer la sinagoga de Satanás? Pero si usted ya entendió Hechos 17:24, comprender esto es lo más sencillo. ¿Por qué es tan importante? Porque todas las denominaciones en el mundo adoran a un Dios externo. Todos ellos, yo vine a adorar a Dios. Todos ellos exaltan al Dios de la Biblia. Y los que no lo hacen con la Biblia, lo hacen con el Corán. Pero es la misma cosa. ¿Acaso ustedes no saben que las tres religiones principales en el mundo vienen de el padre de la mentira, Abraham? ¿Acaso no saben ustedes que la descendencia de Isaac, pues son los que dicen que Alá es el verdadero Dios? Los hijos de Isaac, que es la YHVH, conocido como Jehová, Yahvé, el Señor Dios del Antiguo Testamento. Y para los cristianos siguen siendo la misma porquería. Ellos creen que la YHVH es el padre de Jesús. Por consiguiente, ay, nuestro padre Abraham, y de ustedes es que está hablando Apocalipsis 2:9. Yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos. Dicen ser, pero no lo son. Es que somos hijos de Abraham por fe. En otras palabras, son hijos de la mentira. ¿Qué significa ser hijo de Abraham por fe? Significa ser hijo de la mentira. Ahora que ustedes ya comprendieron Hechos 17:24, estarán entonces a la altura de entender por qué el mismo texto bíblico transmite información. Yo conozco tus obras. Yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos. ¿Y por qué es una blasfemia decir que somos judíos y no lo somos? Porque usted es medio cristiano y es medio hijo del diablo. Por esa razón es una blasfemia. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Me parece más un mensaje dirigido a testigos de Jehová. Me parece más un mensaje dirigido a aquellos que ponen en su templo santidad a Jehová. ¿Qué de santo tiene Jehová? ¿Qué de santo hay en el Dios de los hebreos? Por esa razón, la inteligencia, la sabiduría está en cada ser humano y cada ser humano es capaz de comprender mi diálogo. Para comprender el tema de quién es Satanás es muy sencillo. ¿Cuáles son las obras de Satanás? ¿A qué se dedica el diablo? Pues dicen que el diablo no vino más que para robar, matar y destruir. ¿Quién es ese diablo que vino a robar, matar y destruir? Pues solo existe un destructor aquí en el texto bíblico. Aquel que te ordena a destruir. Solo existe un maligno en la Biblia. Aquel que si lo invocas,
comienza a hacer el mal. ¿Usted que piensa que estoy equivocado? ¿Usted me podría dar un texto bíblico donde al invocar al diablo, el diablo comienza a hacer el mal? ¿Será que hay alguien con inteligencia, con sabiduría que me pueda regalar el texto bíblico donde al invocar al diablo, él comienza a hacer el mal? Les vamos a dar un momento para que nos puedan escribir, que nos pongan ahí un texto bíblico. ¿Dónde está el texto bíblico que nos dice que si ustedes invocan al diablo, que si ustedes invocan a Satanás, él comienza a hacer el mal? Porque la idea de todos es que el diablo es el que hace maldad. El diablo me tentó, por eso yo caí. Yo no lo quería hacer, mi amor. Yo no te quería engañar. Es el diablo, el diablo. Qué bonito para la gente irresponsable buscar un culpable. Qué bonito para la gente irresponsable tener un diablo a quien culpar de sus malas acciones. Pero los seres pensantes, los seres que analizan, que piensan, no andan culpando al diablo, asumen su responsabilidad. Y asumir su responsabilidad creo que es lo más importante. Aprendan a asumir su responsabilidad. ¿Qué Dios se adoraba en el templo de Jerusalén? El templo de Jerusalén es considerado el epicentro del culto a Dios en el judaísmo. En el judaísmo. Por esa razón es tan importante comprender y quién es ese Dios. Se nos ha enseñado que fue construido para adorar al Dios verdadero. De hecho, muchas personas, muchos cristianos ya están preparando su mejor ofrenda, su mejor primicia, para cuando den la orden. Comienza la construcción del tercer templo de Jerusalén y todos caen y se postran. Van a comenzar a enviar millones de dólares porque las personas no tienen sabiduría. ¿Hasta cuándo los seres humanos han de comprender que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas? Si Dios no habita en templos hechos por manos humanas, significa que el tercer templo de Jerusalén es el templo del diablo, es el templo de la maldad, es el templo del robo, es el lugar donde se cautiva la conciencia de los hombres. Por esa razón, escuchen, se nos ha enseñado que fue construido para adorar al Dios verdadero, pero hay evidencias en la Biblia que nos llevan a cuestionar. Hoy vamos a analizar la Biblia con una mirada crítica y sin manipulaciones. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, ¿por qué si Dios no habita en templos hechos por manos humanas? Necesito que se vayan al primer libro de Reyes, capítulo 6. En el versículo 11 van a encontrar este texto que dice así: y vino palabra del Señor y vino palabra de la YHWH a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos,
yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces es algo tan pequeño que yo sé que muchas personas no lo han analizado. Muchas personas cuestionan lo que yo digo, pero si efectivamente, recuerden que Jehová es dualista, es un ser dualista. En cuanto digo una cosa, digo otra. Exactamente, ahí es donde sacaron esa frase, que en cuanto dice una cosa, dice otra. Te dice que para perdonar tus pecados debes llevar una ofrenda para expiación. Pero luego te terminan diciendo que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecado. En otras palabras, todos los asesinatos hechos en el altar de Jehová, de Yahvé, del Dios de los hebreos, significa entonces que fueron engañados. Por esa razón, no se deje seducir fácilmente por el engaño. Por esa razón, en este análisis, escuchen y luego hablan. El mandato de construir un templo. Si Dios no habita en templos hechos por manos humanas, entonces, ¿por qué Jehová aceptó el templo de Jerusalén y pone sus condiciones para ese templo? Entonces, ese Dios, imposible que sea Dios. Y vino palabra del Señor, vino palabra de Jehová, vino palabra de Yahvé a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces, si Dios es espíritu, imposible que Jehová, imposible que Yahvé, imposible que el Dios de Israel sea de quien Jesús vino a revelar. Porque Dios es espíritu. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. Pero este Dios acepta el templo de Jerusalén y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. No dejaré a mi pueblo Israel. Por esa razón, cuando los seres humanos vienen a visión celestial, se les pide que por lo menos aprendan a leer Biblia. El Dios del templo de Jerusalén, ¿quién era realmente? ¿Saben ustedes quién es realmente el Dios que se adoraba en el templo de Jerusalén? ¿Por qué Jesús dijo: vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Resulta que en el templo de Jerusalén ofrecían sacrificio de expiación por el pecado, pero se les olvidó leer su texto bíblico. Isaías 66:3. El que sacrifica buey es como que matase un hombre. Es lo mismo. Sin embargo, el Dios de los hebreos, hay muchísimos versículos que demuestran que para expiar el pecado, las personas debían de matar animales. Entonces aparece Jesús y dice: vayan
y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Eso qué significa para aquel que logra entender? Donde hay misericordia, no hay sacrificio. Escuchen, póngase un momento en el lugar de Jehová. En este momento usted es Jehová, usted es Yahvé, usted es Dios, usted es el Señor. Y yo, un miserable pecador. ¿Usted tiene misericordia, sí o no? La gente dice Jehová es grande en misericordia. Pero yo, un miserable pecador, usted es misericordioso, usted me perdonaría mi estupidez, mi insensatez. Entonces usted dice, está bien, pero si me traes mi ofrenda, si me traes un animalito y lo matas aquí, y yo te perdono, entonces significa que no tiene misericordia. Porque la misericordia significa borrón y ya no existe el pecado. Y se borró porque yo soy misericordioso. Y es lo que la gente no comprende. ¿Por qué Jesús dijo, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero? Porque donde hay misericordia, no hay sacrificio. Si Dios es amor, ¿por qué mató a su hijo? Para perdonar los pecados de los insensatos pecadores. ¿Qué sabiduría hay en semejante acción? ¿No es más fácil aplicar el Salmo 103? Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Si en verdad tiene misericordia, ¿para qué asesina a su hijo? Por esa razón, aquí en Visión Celestial se les dice, Jesús no murió por ningún pecador. Los judíos también dicen, Jesús no murió por tus pecados. Es antibíblico. ¿Y cómo puedes comprobarme que es antibíblico? Ezequiel 18:20. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. Muere adúltero, muere idólatra. ¿Eso tiene sentido? ¿Cómo vamos a matar al hijo del adúltero? ¿Ustedes creen que es justicia eso? Que el adúltero transgrede la ley de Jehová y para compensar el daño ocasionado matamos al bebé. ¿Ustedes creen que hay inteligencia en ese juicio? Lo que hay es insensatez. Por esa razón, hablar en Visión Celestial, ustedes tienen que conocer toda su Biblia. Si ustedes no leen Biblia, pues necesariamente van a tener problema al venir en Visión Celestial. Muchos pastores dicen, pero es que Jehová condenaba los sacrificios a Moloc, pero resulta de que todo es una mentira. Si ustedes son personas inteligentes, si ustedes son personas sensatos, Jeremías capítulo 32, versículo 35. Ahí encuentran ustedes que Jehová condenaba los sacrificios a Moloc. ¿Y por qué creen ustedes que condenaba? Porque los quería para él.
Por esa razón era un Dios celoso. ¿Y cuáles son los sacrificios a Moloc? Pues que ofrecían a sus hijos vivos, los quemaban, porque era olor fragante para Moloc. Pero lo mismo hacía Jehová. Jefté en Jueces capítulo 11 puso en holocausto a su única hija y Jehová lo aceptó. La YHWH, el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, no tuvo ningún problema en aceptar que Jefté asesinara a su hija, porque él quería su holocausto. Por esa razón los pastores, los líderes religiosos, ellos conocen un versículo, pero no conocen toda la Biblia. Y conocer toda la Biblia es lo que ayuda a los hombres. Por esa razón, necesariamente el espíritu de verdad debe de estar en los seres humanos, porque es el espíritu de verdad quien guía a los hombres a toda verdad. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, es cuando los seres humanos comprenden. ¿Y quiénes fueron los asesinos del buen hombre llamado Jesús el Cristo? Pues los que adoraban a Yahvé en el templo. ¿Quiénes fueron los que buscaban falso testimonio para condenar a Jesús a la muerte? Pues los seguidores de la YHWH. Imagínense que se atreven los líderes religiosos a decir en visión celestial: ustedes son herejes y blasfemos. Entonces, escuchen, ¿será que si el Espíritu de verdad está en mí, será que para yo tener una vida digna, necesito yo una ley? No, porque cada ser humano con conciencia sabe cuando hace maldad. Díganme los que dicen que la ley de Jehová es buena. ¿La ley de Jehová es buena, sí o no? La gente dice que sí, porque no conocen la ley de Jehová. Pero como nosotros aquí en Visión Celestial, lo que más nos sobra es exactamente lo que a muchos les hace falta. Escuchen, cuando Jehová te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y la YHWH, o sea, Dios, el Señor, Jehová, Yahvé, aquí en Visión Celestial les decimos el diablo, Satanás, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Ese es un mandamiento. Es una orden. Es una ordenanza. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿De dónde viene el mandato de no practicar misericordia? Viene del tetragramaton. ¿De dónde sale que los líderes religiosos son ladrones? De la Biblia. ¿De dónde sale que los hombres no tienen piedad y compasión? De la Biblia. Porque hay mandamientos. Por esa razón, ¿cuántos mandamientos entregó Jehová? Mucha gente dice 10. Pero si ustedes le preguntan a un israelita, se van a quedar sorprendidos porque dice
que son más de 600. 600 mandamientos, ¿sí? ¿Qué significa un mandamiento? Un decreto, una ley. Y uno de los mandamientos del Dios del Antiguo Testamento es el que encontramos en Deuteronomio capítulo 20, versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová, tu Dios, te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Ese era un mandamiento. Sino que los destruirás completamente, como Jehová tu Dios te ha mandado. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, necesariamente todos están obligados a pensar. Es un derecho de cada persona aceptar con fe ciega lo que dice la Biblia o cuestionar. Y yo no sé qué van a hacer ustedes. ¿Van a cuestionar lo que dice su Biblia? ¿O van a aceptar ciegamente? Yo no sé qué es lo que van a hacer ustedes. ¿Qué pasaría o qué sucedería si Jesús entrara en el templo donde ustedes se congregan? En este momento ustedes están en Ciudad de Dios. Están en Catedral de Cristal. En este momento se encuentran ustedes en el auditorio de Ana Méndez. En este momento se encuentran ustedes en el auditorio de Guillermo Maldonado. En este momento se encuentran ustedes en la Basílica de San Pedro. Pero de pronto entra Jesús, el Cristo, y comienza a decirles: vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Qué harían ustedes? Le dirían: amén, aleluya, gloria a Dios. ¿O es que ustedes se molestarían? Si ustedes analizan, a mí me llaman blasfemo, hereje, endemoniado, te vas al infierno. Nosotros no nos preocupamos por eso, porque sabemos y nos conocemos. Pero ¿qué pasaría si usted, estando en Ciudad de Dios, en Catedral de Cristal, en la Basílica de San Pedro, en la Basílica de Guadalupe, y aparece Jesús y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo? Necesariamente cada persona debe cuestionar su propia vida. ¿Por qué dices que yo soy un hijo del diablo? Señor, ¿acaso no sabes que yo soy un adorador de Jehová? ¿Acaso no sabes que soy un adorador de Yahvé? ¿Acaso no sabes que mi padre es la YHWH? Jesús les diría: ustedes son hijos del diablo porque los deseos de su padre es lo que quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Ustedes tendrían que preguntar: ¿cómo es que no hay verdad en él? Y acaban de escuchar ustedes un hermoso versículo. Pero de las ciudades de estos pueblos que la YHWH, Jehová, Yahvé, el Señor Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Necesariamente aquí todos tendrían que preguntar: Señor, pero ¿no nos dijiste que no tenemos que matar? Señor, ¿no nos enseñaste no asesinarás? ¿Cómo es que nos ordenas a matar? Por esa razón, la fe ciega es un problema. Todos aquellos que tienen fe
no cuestionan. Cuando la gente cuestionó, ¿acaso ustedes no comprenden que el diablo es diablo porque es el padre de la mentira? Pero ¿qué pasaría si Dios miente? Pues se convierte en diablo. Pensemos que Jehová es Dios, pero si miente, se convierte en diablo. Y si Visión Celestial les demostrara a ustedes que ese Dios miente, entonces significa que hoy se van a suscribir a mi canal. Todos los que están en TikTok pueden visitar Visión Celestial en YouTube si les interesa. Si ustedes entienden lo que yo estoy hablando, suscríbanse al canal de Visión Celestial. Y todos los que están en YouTube, sígueme en TikTok. Está bien, como dicen las personas que vienen por acá, es que Jehová es Dios. Está bien. Pero entonces, escuchando las enseñanzas de Jesús, y fue Jesús quien dijo a los judíos que habían creído en él, en otras palabras, estos ya eran cristianos. El problema es que Jesús a estos cristianos fue a ellos a quienes Jesús les dijo, es que el padre de ustedes es el diablo. Necesariamente los seres humanos han de comprender cómo Jesús le dice a Gusta, si Gusta es cristiano. Si Gusta está en el templo llorando, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahí estaba Gusta, dándose el gusto de cantar su himno, pero que de pronto entra Jesús el Cristo y comienza a decirle al pobre hombre, vos sos hijo del diablo. Necesariamente él tendría que preguntar, ¿por qué me dices así? ¿Por qué dices que yo soy un hijo del diablo? Porque el diablo es homicida desde el principio. ¿Qué es un homicida? El que te manda a matar. Pero para que lo puedas comprender, también es el padre de la mentira. Cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En otras palabras, cada vez que habla, simplemente es un mentiroso. Efectivamente, así es el Dios de los que adoran a Dios en un templo. Pónganse a pensar ustedes que hoy los que vienen a cuestionarme me ayudan porque me hacen entender a muchas personas y muchas personas han de comprender este mensaje precisamente porque vienen personas aquí a decir que Jehová es Dios, que Yahvé es Dios. Entonces yo les digo a ustedes como seres pensantes e inteligentes, yo voy a aceptar que Jehová y Yahvé es Dios. Pero si miente, se convierte en diablo. Pero si manda a matar, se convierte en homicida. Y si es homicida y mentiroso, por consiguiente es diablo. ¿Qué es un mentiroso? Aquel que dice en Éxodo 20, versículo 13, no matarás, no asesinarás. Entonces, ¿verdad que la palabra de Dios es muy bonito? Sí. Dios te enseña que no tienes que matar. Dios te enseña que no tienes que asesinar. Pero ¿y qué pasa si luego te manda a hacerlo? Pues simplemente se convierte en diablo. Porque dijo no asesinarás, dijo no matarás. Pero ahora te está diciendo en Deuteronomio 20:16, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida.
Los pobres ignorantes pastores, evangelistas, profetas no entendieron que ahí dice, ninguna persona dejarás con vida. Es lo mismo que decir, mátalos. Si ninguna persona voy a dejar vivo, significa que maté a todos. Entonces, pero si me dijiste, no matarás, por esa razón, el Dios del Antiguo Testamento se convierte en diablo. Es homicida porque dice, ninguna persona dejarás con vida. En otras palabras, te está diciendo, mátalos a todos. Se convierte en diablo porque te dice, no matarás, ahora te dice, mátalos. ¿Y dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia de aquellos que me están escuchando? Sino que los matarás a todos, como el Señor tu Dios te ha mandado. Por esa razón, el Dios tuyo es el diablo. Muchas personas creerán por lo que yo estoy diciendo, porque yo lo demuestro con texto bíblico. Por esa razón yo les dije, está bien, yo voy a creer que Jehová es Dios. No hay ningún problema. Pero basado a la enseñanza de Jesús que dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Qué es un homicida? El que manda a matar. ¿Qué es un mentiroso? Aquel que dice una cosa y hace otra. Entonces, ¿quién es el Dios que manda a matar? Jehová, Yahvé, el Dios de Israel, conocido como YHVH. ¿Quién es el Dios que miente? Aquel que dijo, no matarás, ahora te dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. ¿Qué significa eso en el lenguaje comprensible? Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, matarás a todos sus habitantes. ¿Entendieron ustedes qué es el homicida? Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová, que Yahvé, que el tetragrán matón te da por heredad, matarás a todos sus habitantes. ¿Es homicida? Sí. ¿Es mentiroso? Sí, porque dijo no matarás, ahora te manda a matar. Por esa razón, en el gran despertar de la conciencia es cuando los seres humanos se unen para decir, qué interesante, es que hoy comprendemos Biblia. Por esa razón, gracias a todos aquellos que se unen con nosotros. Yo no sé si hay personas que hoy se van a unir con nosotros para que juntos podamos llevar este mensaje a millones y millones de personas. Por esa razón, bienvenidos todos a Visión Celestial, los que están en TikTok, en Facebook, en cualquier canal de YouTube donde ustedes nos están escuchando, sean todos bienvenidos. Gracias a todos aquellos que se unen para el gran despertar de la humanidad. ¿Cuántas personas se van a unir hoy con nosotros? Póngale tap tap a la pantalla, compartan el link de la transmisión, envíele a su mamá, a su papá. Otra persona tiene que despertar. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía de Visión Celestial. Gracias por haber sintonizado este análisis. Vamos a cerrar nuestra transmisión de TikTok. Gracias.